en el programa de Leyes y Justicia. Tenemos a nuestro invitado frecuente. Sí, como no, muchas gracias, doctor Leti. Ruperto Patiño Manfer, con un tema muy interesante acerca de una ley que ha sido muy debatida, muy cuestionada. Y bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias, Leticia. Estamos con esta ley que nos ha movido, nos ha politizado, ha sido un revuelo a nivel nacional. En las cámaras también han sido todos estos críticas, comentarios adversos de esta ley que le han llamado a la gente una ley militarizada, ¿no? Así es, Leticia, sí. En realidad estamos en una situación tanto delicada. Hoy mismo en el Senado se está ya a punto de aprobar por los senadores la iniciativa que ya fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados. Entiendo, todavía no tenemos la noticia, de que algunos cambios le hicieron al dictamen que mandó ya, a la ley dictaminada que mandó ya la Cámara de Diputados, pero que no fueron suficientes. Sí ha generado mucha inquietud en el pueblo de México, en general, no nada más en juristas, sino en general en observadores del tema, y curiosamente organismos internacionales como las propias Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, o sea, como, instituciones fuera del país que están pendientes de la defensa y protección de los derechos humanos, se han pronunciado y han exhortado al gobierno mexicano, al Congreso mexicano, de que revise la ley, de que busque la manera de consultarla, de analizarla, porque es evidente que tiene problemas muy graves de constitucionalidad. Lo más lamentable de esto, Leticia, es que da la impresión de que el Estado mexicano finalmente ya abdicó, ya se dio por vencido en su lucha contra la delincuencia, no ha podido garantizarnos a los mexicanos un estado de paz, de tranquilidad, de un sistema de bienestar. Y la delincuencia se ha multiplicado y ha crecido de una manera impresionante. Eso yo creo que no hace falta que lo digamos, todo el mundo estamos de acuerdo en que todos los días vemos que la delincuencia va creciendo, la inseguridad va creciendo. Y hace 11 años justamente, en este año se cumplen 11 años, que el anterior presidente de México, Felipe Calderón, quiso enfrentar la delincuencia para buscar la seguridad que todos anhelamos a través de la utilización de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, etcétera. Y evidentemente esto ha sido un fracaso, porque ni se ha logrado combatir la delincuencia. Esta se ha incrementado, sí. Esta ha crecido, ¿no? Y hemos tenido que ver con mucha frecuencia cómo el ejército, que no está preparado para ser policía, los militares no están preparados, no es esa su preparación natural. Los militares están preparados para defender al país contra las agresiones externas, para defender al país contra otro tipo de situaciones que van más allá de las labores de policía. Es decir, la delincuencia se enfrenta con inteligencia de investigación, con inteligencia policial, que sea, los cuerpos de policía en el mundo están preparados, pero antes que enfrentar la delincuencia con la fuerza, están las funciones de prevención. Claro. Sí, primero tiene que haber prevención, tiene que haber programas públicos, políticas públicas que prevean cuál es el origen de la delincuencia, por qué la delincuencia ha incrementado, qué es lo que está pasando en el país. ¿Y cómo hacemos para que eso se revierta? Sí. Y entonces parece ser que el gobierno de plano se da por vencido y dice, bueno, no podemos con esto, y lo que quiere ahora es formalizar lo que ya venía sucediendo desde hace 11 años, que es tener a los militares en las calles, en el territorio, supuestamente enfrentando militarmente a la delincuencia, lo cual está en contradicción con la propia Constitución. Y hay un tema que es en este central, que es el punto central, que se inventa un término, ¿no? La ley se llama Ley de Seguridad Interna. Este adjetivo interna no existe en la Constitución. La Constitución establece dos tipos de seguridad. La seguridad nacional, ¿verdad?, que es la seguridad de la federación, del territorio nacional frente al extranjero, o la seguridad pública,
que tiene que ver efectivamente con los temas de paz, de delincuencia que hemos estado mencionando, no seguridad interna. Entonces, le dan la vuelta al artículo, es el artículo 21, por acá traigo la Constitución, es que la dejé por allá olvidada, pero ahí lo traía yo marcado, porque en realidad no hay una mención en la Constitución, no hay una mención de la seguridad interna. Entonces es un término que se acuña a partir de esta ley, pero que evidentemente resulta violatorio de la propia Constitución. Te vamos a pasar la Constitución para el artículo, si le estamos pidiendo aquí a producción su ayuda. Sí, muchas gracias. Bueno, solamente es para recordar los artículos, para leer el párrafo correspondiente. Cris, si eres tan amable, por favor. Gracias. Mira, bueno, estábamos en esto, en varios artículos de la Constitución, ¿no? El artículo 121, esos son varios artículos, los que se refieren a la seguridad nacional y a la seguridad pública. Y bueno, y otro, el 129, que establece que en tiempos de paz los militares deben estar en los cuarteles, claro. no fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo justificas que los militares estén fuera, que estén enfrentando a la delincuencia, cuando no tienen la información previa de inteligencia, cuando no se han tomado medidas de prevención para enfrentar la delincuencia? Quiere decir, el Estado se está derrotando frente al problema de la delincuencia y lo quiere enfrentar de una manera, pues, a partir de permitirle a los militares que sean ellos los que tomen la batuta de combatir a la delincuencia. Si nosotros hubiéramos visto en estos últimos 11 años que efectivamente la presencia de los militares nos ha regresado a los mexicanos la paz, nos ha regresado la tranquilidad, se ha disminuido la delincuencia y estamos en un estado de bienestar, pues caray, diríamos, nos ha ido muy bien, los militares lo están haciendo muy bien, y que sigan los militares, entonces hay que darles una cobertura legal. Pero la verdad es que no ha pasado eso, la verdad es que ha sido peor, la delincuencia ha venido creciendo, y junto a la delincuencia en crecimiento, la violación a derechos humanos, que es el punto central. Los militares, no es un caso, tenemos varios casos en donde nos enteramos por la prensa, por las noticias, de ejecuciones extrajudiciales, de ejecuciones de grupos, y pueden decir los militares lo que quieran, es que era un grupo de delincuentes, es que vamos, hemos habido hasta situaciones de personas que van en el automóvil en la carretera, hay un retén militar, les hacen la señal de alto, la gente se asusta, se sigue, no se paran y los matan. Los hemos sabido, no lo estamos inventando, ¿no? Eso es violación flagrante de derechos humanos, ¿no? Y entonces, obviamente violación de la Constitución, que ha colocado a los derechos humanos como parte de la propia Constitución, ¿no? De la propia norma fundamental. Por eso es tan grave lo que está pasando con esta ley, que además es muy laxa, es muy abierta, no aclara perfectamente qué se entiende por seguridad interior, cuáles serían los casos de seguridad interior, cómo se van a enfrentar estos casos de seguridad interior, hasta dónde el ejército puede tener facultades y el rendimiento de cuentas, ¿no? Es por ejemplo increíble que se hable de que todas las acciones que tengan que ver con seguridad interior estarán ajenas al control jurisdiccional del tribunal administrativo. O sea, no puede ser. Imagínate. No puede ser. O sea, ni siquiera podemos acudir al tribunal cuando seamos víctimas de una agresión de parte de los militares. No podemos ir porque, y también todo lo que es la información, ellos pueden inclusive, van a poder por ejemplo, intervenir las comunicaciones, la correspondencia, enterarse de todos nuestros expedientes personales, inclusive médicos, ¿no? Expedientes médicos. Y sí, se habla de ayer de un pequeño procedimiento, pero al que no tenemos acceso nosotros, ¿no? Es realmente una ley muy, muy preocupante. Yo creo que bien harían los diputados y senadores, que ahora el proyecto regresa a los diputados para que esto revise nuevamente las modificaciones que hizo el Senado. Creo yo que sería bien que los legisladores mexicanos escucharan las voces, claro, y no nada más de los juristas mexicanos o de los críticos mexicanos, externos, las exhortaciones que les ha hecho las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recordemos que siendo nosotros miembros de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, pues sus resoluciones, sus recomendaciones no son obligatorias, son vinculantes para el país.
tienen que hacer esa reflexión los legisladores. Y bueno, no pasa nada si ellos toman un poco el tiempo para revisar cuáles son las observaciones, discutirlas en una mentalidad abierta. Y decir, bueno, pues es cierto, sí tenemos que buscar la manera de darle más seguridad a la población, desde luego. ¿Cómo combatimos la delincuencia? ¿Qué medidas preventivas antes de llegar con las armas a simplemente balear al que se pone enfrente y al rato, pues ni modo, ¿no? Ahora sí que, como diría don Porfirio en aquel tiempo, ¿no? Mátenlos en caliente y después averiguamos. Eso no puede ser, eso no es propio de un Estado democrático. Y si pretendemos que estamos avanzando hacia un Estado democrático, un Estado constitucional de derecho, pues me parece que estamos tomando el camino equivocado. Sí, porque el solo hecho de que el ejército anda en las calles y con la expedición de esta ley, ya es intimidatorio. Desde luego. Ya no, sí. no lo sentimos como una ley de seguridad, sino de inseguridad. Entonces, creo que sí hay que modificarla o no aceptarla, porque está tremenda, tremenda. Es una angustia para nosotros los abogados ver cómo está pasando por las secuelas para convertirse realmente en una ley, ¿no? Sí, bueno, pues sí, el proceso legislativo se está dando de manera normal. O sea, pasa la iniciativa de la Cámara de Diputados, la aprobó, la Cámara de Diputados la aprobó sin más, ¿no? La manda, hay un proyecto de ley impulsado por el diputado César Camacho, está muy explicado, muy interesante, pero ese proyecto de ley que pasa a la Cámara de Senadores, pues no se pensaba aprobar, es más, lo iban a aprobar ya la semana pasada, lo han detenido un poco, pero hoy, jueves justamente, están convocados los senadores para aprobar el dictamen que ya aprobó las comisiones del Senado. Entonces ya fueron aprobadas. Mira, recordaba yo hace un momento, y ya nomás para no dejarlo en el aire, el artículo 21 de la Constitución, su primer párrafo dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Y en uno de sus párrafos dice: las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Claro. Pues claro, ¿no? Entonces no puedes justificar frente a ese mandato constitucional que se esté estableciendo un marco jurídico para darle paso a los militares, a las Fuerzas Armadas, para hacer lo que los gobiernos no quieren hacer. Por eso muchos gobernadores han apoyado el proyecto, porque esto les quita la responsabilidad, ¿verdad? Ya no tienen la responsabilidad de formar a sus policías, de capacitarlos, que esa es la responsabilidad de todos los gobernantes, de todos los estados y de la federación, capacitar a los policías profesionalmente. Los policías no puede ser cualquier persona que dice quiero ser policía, pues vente, ponte el uniforme y ya eres policía. Tienen que estar capacitados, tienen que enseñarles inteligencia de investigación, de cómo se previenen los delitos, dónde están, qué tipo de delitos, cómo se justifica las acciones de la policía. Claro, para los gobernadores es estar en una zona de confort. Decir, bueno, pues a todo dar, que sea la federación, que sean los militares, yo ya no me preocupo por ello, ¿no? Pero yo creo que eso es muy grave. Claro que a los gobernadores les puede resultar muy interesante no utilizar recursos públicos para hacer lo que deben hacer. La función principal del Estado en cualquier parte del mundo es el bienestar de la población, la seguridad de la población. Y esta es obligación de los gobernantes. Y los gobernantes no pueden abdicar de esto y decir, bueno, que sea la federación y que sean los militares quienes se encarguen de esto, ¿verdad? Y yo, tranquilo, me dedico a otra cosa. No puede ser. Eso no podemos aceptarlo. Entonces, tenemos esta situación que los abogados lo estamos viendo con preocupación y con angustia de esta ley. Pero vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos de regreso en el programa de Leyes y Justicia con el doctor Ruperto Patiño Manfer, hablando de esta ley de seguridad que realmente pues es una ley militarizada y que nos atemoriza a la población en general. Y pues ante esta advertencia desde Naciones Unidas y demás organismos internacionales y nacionales, porque se han unido las organizaciones civiles en una sola voluntad para decirles a los legisladores, señores, por favor, reflexión, qué es lo que están haciendo, ¿no? Es lo que estábamos comentando, Sí. de todas las situaciones que tiene esta ley y que pues atemorizan tanto al pueblo mexicano. Sí, es que independientemente de esta parte formal, digamos, lo que hemos identificado como violaciones a la Constitución, comentaba yo hace un momento, Leti, el artículo 129 de la Constitución, lo leo para no inventar nada, dice, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Vamos, que yo sepa, no estamos en guerra, ¿no? Por más que el señor Calderón le haya dicho, vamos a enfrentar, tenemos guerra contra el narcotráfico, eso no es una guerra, ¿no? Entonces, si no estamos en guerra, en tiempo de paz, los militares deben estar en los cuarteles, dedicados a las funciones propias de su profesión, de la milicia, ¿no? Pero no en las calles. Porque sí, efectivamente, genera mucha angustia. Decíamos hace un momento, y eso nos ha pasado en varias ocasiones, los militares ponen un retén, porque bueno, pues así trabajan ellos, un retén, van a investigar. No, lo de menos sería que la gente que va en el automóvil, en la carretera, de madrugada, ven el retén, se le detienen, los militares los revisan y váyase usted. Pero no sabe si son militares o son delincuentes disfrazados de militares. Claro. Y entonces, ¿qué hace la persona? Acelera, se frena, entran en una angustia terrible, ¿no? Y muchos de ellos prefieren acelerar para ver si salen y aquellos les disparan. Y resulta que sí eran militares y resulta que mataron a la familia, ¿no? O las ejecuciones que hemos visto, los casos tan lamentables de Ayotzinapa, que sigue sin resolverse, y otros casos para no aburrir demasiado haciendo una relación de casos, pero bueno, ahí están en la prensa todos los casos que hemos visto en donde los militares intervienen cumpliendo órdenes, porque ellos para eso están formados, para cumplir órdenes, ¿no? Yo insisto, el tema de la delincuencia, especialmente todo esto se dispara cuando enfrentamos o cuando los grupos de delincuencia organizada están metidos en el tema del tráfico de drogas, en la producción y comercialización de la droga.
básicamente el mercado al que se destina la producción de México es a Estados Unidos, y por mucho tiempo decíamos, bueno, nosotros somos productores, comercializadores de droga, pero los americanos son los consumidores, son los grandes consumidores, ¿no? Lamentablemente ahora ya no es totalmente así, ¿no? También en México ya hay consumo y un alto consumo de cierto tipo de drogas, y ahora hay una serie de incongruencias. Mientras que en varios estados de la Unión Americana, nuestro vecino del norte, ya se ha legalizado el uso de la marihuana, aquí seguimos matándonos por la marihuana. Sí. Uno dice, bueno, ¿qué pasa? Esto de la droga no es un problema doméstico, es un problema regional, y es un problema en todo caso internacional, pero en nuestro caso es regional, cuando hablamos de América del Norte o de todo el continente americano, porque pasa por esto, pasa por Colombia, pasa por Brasil, pasa por Argentina, por Chile, por todas partes, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Están todos involucrados en el tema. Entonces es un tema que debe resolverse en colaboración de los estados involucrados, ¿verdad? Desde luego, hace unos días, ayer, antier, escuchábamos que se le hacía una exhortación al presidente Trump de Estados Unidos para que diseñara políticas públicas para disminuir el consumo de la droga. Bueno, pues ojalá lo disminuyera, pero eso no va a ser posible, esa es una ilusión, ¿no? Tenemos que buscar otro tipo de maneras inteligentes de enfrentar esto y de que deje de ser tan grave la delincuencia a la que nos estamos enfrentando. De veras, ya da temor salir a la calle, sí. Porque claro, del tema del narcotráfico se derivaron otro tipo de delitos, ¿no? Entonces tenemos el secuestro, tenemos el cobro de piso. Es increíble que hasta los negocios más sencillos, negocios pequeños, familiares, tienen que pagarle a los delincuentes por funcionar. O sea, como si fuera, es un estado sobre otro estado, porque es como si fuera el cobro del impuesto, ¿no? ¿Quieres vender aquí en este local? Pues me tienes que pagar tanto y tanto te cuesta el que puedas seguir vendiendo. Y si no, te cuesta la vida, que eso es lo más grave, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo el Estado para eso? A nosotros nos hubiera gustado ver en esta ley, en este proyecto de ley, que todavía no es ley, pero en este proyecto de ley, algún capítulo de la ley donde se hablara primero, antes que nada, de la prevención. ¿Qué medidas va a tomar el Estado, la Federación y los estados, ¿verdad?, en conjunto para prevenir, para bajar los niveles tan altos de delincuencia? Y quizá en un capítulo último decir, bueno, en casos ya extraordinarios, excepcionales, cuando no es posible enfrentarlos con los mecanismos normales de policía y de inteligencia, y cuando se pone en riesgo ya la estabilidad de las instituciones, bueno, el presidente, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puede solicitar el apoyo o pedir el apoyo de la Fuerza Militar para un caso concreto, ¿no? Para enfrentar un hecho concreto, no para siempre. No decir, bueno, el presidente nada más hace un dictamen, un documento que le da base al ejército para intervenir. Y a partir de ese momento, porque además la ley, bueno, el proyecto que vimos de ley lo establece, ¿no? Estas declaraciones que hace el presidente pueden ser renovadas indefinidamente, de tal manera que el ejército puede estar en las calles indefinidamente, ¿no? Con sus propios capacidades, con sus propias posibilidades de enfrentar lo que ellos consideren que es delincuencia. Yo creo que es un grave error y me parece que los legisladores sí tendrían que ser oídos, escuchar. No pasa nada, tampoco es una ley urgente, ¿no? ¿Cuál es el problema de la urgencia? Si vamos 11 años con este problema de la delincuencia increciendo, como diría alguien, ¿no? Cada vez más. Bueno, si no es tan urgente, si es necesario hacer algo, bueno, hagamos una buena ley. Porque una ley sobre las rodillas, ¿no? Con esa prisa, con esa velocidad. Algunas gentes... ¿Y qué va contra la Constitución? Bueno, varios artículos. Porque entonces es una ley que está destinada a llegar a la Corte y que está destinada a que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué tanto? Pensemos lo mejor, legisladores, tómense su tiempo, no urge. Si es necesario algo, sí, si es necesario hacer políticas públicas, más que leyes tenemos suficientes, y ahí está la propia Constitución, ¿no? Está la Ley de Seguridad Nacional, que por otro lado es una ley que ya está vigente, la Ley de Seguridad Nacional, y entonces en el proyecto se pretende interpretar que la Ley de Seguridad Nacional es nacional a lo exterior, pero es interior al interior, y bueno, se hacen bolas los legisladores con estos términos, y total, me parece que no resuelven el problema. Sí creo que qué bueno que el tema les preocupa a los legisladores, podrían perfectamente bien darse un tiempo, escuchar
¿no? A los expertos internacionales de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado, la academia se ha pronunciado, los expertos de la academia, todos coinciden. Oye, no, los únicos que están a favor de este proyecto son los diputados del PRI. Pues claro, son los autores, pero eso no nos dice que la ley esté bien. ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no se toman su tiempo, se calman? En el próximo año, en cuanto empiecen la nueva periodo de sesiones, con toda tranquilidad, después de haber, inclusive el propio presidente Peña Nieto, viendo las presiones nacionales, internas e internacionales, les pidió a los senadores, oiga, pues escuchen a la población, pero escúchenla es nada más a 2 o 3 gente, ya las escuchamos y igual aprobamos. Sí, no. Bueno, ¿qué sentido? No es así, escuchen, discutan y busquen la manera de tener una mejor ley, que efectivamente lo estamos esperando los mexicanos, algo que nos dé la tranquilidad, que nos devuelva la tranquilidad, que nos devuelva la paz. No estamos viviendo en paz, estamos angustiados, estamos asustados, no quiere salir los que estamos presos somos nosotros, claro. Y los delincuentes andan en la calle. Nosotros preferimos meternos a nuestras casas y no salir, ya no queremos salir de noche, ya no queremos ir a ciertos lugares públicos, ¿verdad? Y en cualquier momento 2 sujetos en motocicleta pasan y te disparan. Es que es increíble lo que está pasando, las ejecuciones en la calle, los robos a los negocios, a los pequeños negocios, el cobro de piso, los secuestros, las violaciones, el tráfico de personas. Se han multiplicado, estamos en una situación, decimos, ¿qué le está pasando al país? Nuestro país no era así, ¿no? Y de los últimos 11, 15 años a la fecha, hemos venido en una caída que no tiene fin, parece que seguimos cayendo en caída libre. Y esta es responsabilidad de los gobiernos, porque por eso son gobernantes, no nada más es para tener poder y tener dinero, es para que cumplan una responsabilidad. Lo que esperamos los ciudadanos de ellos es que nos den el ambiente de seguridad, de tranquilidad, de paz, al que tenemos derecho, porque estamos trabajando, estamos produciendo, pagamos nuestros impuestos, bueno, pues tenemos derecho, ¿no? Pero los gobernantes parece que no lo entienden así o tienen otras ideas, otros objetivos particulares y hay un choque entre lo que la sociedad espera de sus gobernantes y que los gobernantes esperan de ellos mismos. Y la verdad es que a veces uno dice, parece que más bien están preocupados por el poder mismo, ¿no? El poder por el poder mismo. Bueno, pasan situaciones tan curiosas como estas alianzas que estamos viendo de los partidos, ¿no? Alianzas inconfesables, ¿no? La derecha con la izquierda, o la ultraderecha con la otra izquierda. Ahora nos acaban de anunciar que el grupo político de Morena se alía con el partido algo de social tiene que ver. Pues son evangelistas. Pero la superderecha, ¿no? Sí, son evangelistas, la derecha extrema, yo no los conozco. La derecha extrema, sí. Derecha extrema con Morena, que se supone que era, digamos, la parte de la izquierda, vamos a llamarle así. Bueno, pero igual pasa con el PRD y el PAN, ¿qué es eso? Entonces, te das cuenta, no hay ideología. Sí, no les importa la ideología, es el poder por el poder. Vamos al poder a como dé lugar. Y si hay que aliarnos con el diablo, pues con el diablo nos aliamos, pero vamos por el poder. Entonces, y eso el resultado lo vemos en su producción legislativa. Ahí están los resultados. No hay. Entonces, ¿por quién votamos los ciudadanos si no tenemos por quién decidir? Porque vamos, si yo soy una persona que tiene una creencia, una formación de derecha, de conservadora, pues me voy con el partido que representa esas apreciaciones mías, ¿no? Pero si soy una persona de izquierda que tiene otro tipo de pensamiento, pues me voy con el que represente esto, ¿no? O del centro, ¿no? Yo un poco de acá. Pero aquí no, aquí todo es de todos, ¿no? Eso está una revoltura increíble, ¿no? Y el problema, los graves problemas del país, aparte de la delincuencia, que se juntan mucho con la pobreza, ¿no? que van de la mano. Y estos dos temas están muy emparentados con la corrupción. Yo creo que el principal problema del país justamente es eso, la corrupción. ¿No? Y de ahí que se generen políticas públicas, entre comillas, porque no lo son, que no cumplen con sus objetivos. No hay un combate real a la pobreza. La pobreza, igual que la delincuencia, ha venido creciendo. Y bueno, ¿y qué ha pasado con el campo mexicano? ¿Qué ha pasado con los campesinos? 20 millones de campesinos, esa es la cifra última que teníamos, ¿verdad?, que han tenido que abandonar el campo. ¿Para qué? Porque ya el campo no les permite sobrevivir, porque no hay políticas públicas que les permitan sobrevivir a partir de la actividad que ellos conocen históricamente, de toda su vida, que es sembrar y producir alimentos. Entonces, abandonan el campo, se van a Estados Unidos indocumentados, se van a las ciudades capital, a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, a vivir de albañiles, de jardineros, de lo que sea. Y lo peor, porque eso todavía sería, pues están trabajando de algo,
se contratan con la delincuencia organizada, Sí. porque ellos saben trabajar el campo, ellos pueden sembrar amapola, ellos pueden sembrar marihuana. Es de ¿no? muy buena calidad. Y entonces, bueno, entonces imagínate en qué estamos cayendo, ¿no? Sí, no, O terrible. sea, la pobreza nos está llevando a este tipo de nueva delincuencia, y lo que eran campesinos siguen siendo campesinos, pero ahora al servicio de la delincuencia. Fíjate qué grave, ¿no? Sí. Todo eso no lo dice la ley, esta ley de seguridad interior no lo dice. Lo que establece es todo un mecanismo para que el presidente pueda hacer uso del ejército, ¿verdad?, bajo ciertas condiciones, y enfrentar a balazos. Vamos a ver que se enfrente la delincuencia a balazos, ¿no? ¿Y quién les dice quiénes son delincuentes? Los delincuentes no traen aquí una señal que diga yo soy delincuente, ¿no? Entonces los militares van uniformados, los militares se identifican perfectamente bien, pero al delincuente no lo puedes identificar. Pues, cualquiera es delincuente, ¿no? Sí. Y eso me parece a mí que estamos en un grave riesgo. Fíjate que ya de por sí tenemos bastante miedo como para que el ejército ande por las calles. Es más intimidatorio todavía. Es más intimidatorio, más impresionante. Y la verdad, pues que Dios nos ayude, porque sí está la situación muy difícil en nuestro país. Muy, muy difícil. Se juntan varios temas. Insisto, la corrupción me parece que es la columna vertebral de toda esta problemática, porque de la corrupción se cae en esto, ¿no? ¿Qué problemas tenemos en el país? Más de 50 millones de personas en niveles de pobreza. Datos oficiales, no lo estamos inventando, son datos oficiales de los organismos públicos, ¿no? Más de 13 millones de personas en niveles de pobreza extrema, quiere decir, no tienen para comer. Sí. Eso significa la pobreza extrema. También datos oficiales, ¿no? Y eso ha venido creciendo. Entonces, crece la delincuencia, crece la pobreza, y bueno, la situación de bienestar a la que aspiramos todos, pues está cada vez más lejos de las posibilidades. Y los legisladores nos salen con una ley que lo único que hace es darle una cobertura legal a los militares para que sigan en las calles, supuestamente combatiendo la delincuencia. Pero yo insisto, si hace más de 11 años que empezó este tema de los militares para enfrentar la delincuencia, si estuviéramos viendo que de 11 años a la fecha ha disminuido, está dando resultado, pero uno diría, bueno, pues ese es lo que ni modo, no nos gusta, pero así tiene que ser, y qué bueno que esté, pero no, se ha incrementado la delincuencia, ¿no? Y los propios militares han tenido que enfrentarse, y ha habido militares que han perdido la vida enfrentando a los delincuentes, porque aquellos también están armados. Mientras aquí está prohibida la fabricación de armas y la posesión de armas, en Estados Unidos es algo de todos los días. Y entonces las armas, así como la droga llega de aquí a Estados Unidos, las armas llegan de allá a acá. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde están los aduaneros? ¿No? ¿Cómo entran esas armas? Pues porque hay corrupción, ¿no? ¿Cómo entran esas? Pero armas además muy sofisticadas, no son revólveres ni son pistolas así de calibre 45, son armas de lo más sofisticado, armas de guerra realmente, que tienen los delincuentes. No sé si oíste de ese programa de Rápido y Furioso de Estados Unidos. Con ese programa empezó a entrar por la frontera del norte muchísimo armamento. Sí, cómo no. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Fíjate. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Passiamo su mos, ding dong ding dong,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran las tele, les deseamos una muy feliz Navidad. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Regresamos con este tema interesantísimo, aquí dialogando con el doctor Ruperto Patiño Manfer, que me encanta porque es un gran investigador. Cuando ve un tema de actualidad novedoso, de inmediato empieza a investigar sobre esto. Sí, Leti, así es. Estaba yo viendo aquí mis notas y mira, en el proyecto de ley, en la iniciativa que se está discutiendo, estaba viendo aquí el artículo 7, es uno de tantos, ¿no? Dice, son amenazas a la seguridad interior siempre que superen la capacidad efectiva de las autoridades competentes las siguientes, y habla de 3 puntos nada más. Actos violentos tendentes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional o en alguna de sus partes. Bueno, esa es la fracción primera. Fracción segunda, presencia de fenómenos de origen natural o antropogénico, tales como emergencia ambiental, biológica, que esto ya de alguna manera lo toca la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Aquí un poco se repite. Pero la fracción tercera es un garbanzo de la libra, dice, cualquier otro acto que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas especificadas en el país. O sea, que ponga en riesgo la seguridad o la paz pública. Y digo, bueno, aquí en esto, ¿a criterio de quién? ¿No? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las manifestaciones? Podemos estar pensando, si yo voy en mi coche por el Paseo de la Reforma y de repente me ponen ahí un bloqueo, me quiero morir de coraje porque no voy a llegar a mi cita, y estoy de acuerdo, hay que hacer algo, no puede ser, hay 2 derechos en conflicto, ¿no? Pero eso no me pueden decir que que pone en riesgo la paz, ¿no? La tranquilidad, y no puede venir el ejército a retirar a los manifestantes a balazos, ¿no? Claro. O usando la fuerza, no puede ser. Es un derecho que tenemos los mexicanos a manifestarnos, ¿no? Que esto entra en conflicto con otros derechos también de tránsito. Bueno, las políticas públicas. El Estado tiene que diseñar políticas públicas, ¿verdad? Para que haya armonía. El Estado tiene obligación de buscar armonía. Hay muchos, somos un pueblo, una población muy diversa, con diferentes formas de pensar, de actuar, con diferentes valores, en fin. Entonces, el Estado tiene que buscar la manera de que eso se armonice, ¿no? Decíamos hace un momento, ¿qué hacemos? ¿Qué política pública se ha diseñado para enfrentar la corrupción, por ejemplo? El sistema anticorrupción no puede funcionar. porque falta que no nombran al fiscal. ¿Cuánto tiempo tienen para nombrar al fiscal anticorrupción? Y no lo hacen. No hacen. ¿No? ¿Qué te dice eso? Que no les interesa. O sea, no les interesa que haya un sistema de enfrentar
de veras con energía la corrupción, que es el principal problema del país, porque de eso derivan la inexistencia de políticas públicas que tenga que ver con la disminución de la pobreza, con la disminución de la delincuencia, ¿verdad? Y con otros valores tan importantes que los establece la Constitución, ¿no? ¿Dónde está el acceso universal a la salud, el acceso universal a la educación, ¿no? El derecho al trabajo? Tampoco hay empleos. Fíjate que con respecto a los fiscales, pues tampoco han nombrado al de la FEPADE. Y ahorita ya están las elecciones en puerta y todavía no tenemos al fiscal. Bueno, pues, O sea, porque no se ponen de acuerdo, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Porque están buscando fiscales a modo, ¿no? Entonces, sí. claro, no me gusta este porque este no es de mi grupo, no es de mi equipo, entonces mejor otro, y el otro pues no le gusta al otro grupo, entonces estás buscando fiscales a modo. No así no es, señores legisladores, al contrario, tiene que ser juristas de gran experiencia, reconocidos. ¿no? Reconocidos, que no tengan compromisos personales con ninguno de los grupos políticos y que nos puedan garantizar verdadera transparencia, objetividad en sus investigaciones, que nos dejen tranquilos, conformes, ¿no? Cuando hay un delito electoral, que lo sepan sancionar, que lo sepan investigar y sancionar oportunamente, ¿no? Bueno, ese fiscal de los delitos electorales, el de la corrupción tampoco, bueno, ni siquiera el fiscal general, Sí. ¿no? Que está un encargado del despacho, pero no hay un fiscal general. Entonces, esos son los verdaderos problemas que tenemos, y en eso no están los legisladores. Están en una ley que es evidentemente contraria, que entra en conflicto con la Constitución. ¿A qué van, señores legisladores? A que esta ley, si es que ustedes la aprueban, porque finalmente es el Congreso el que la va a aprobar, las dos cámaras, ¿verdad? Si ustedes la aprueban, va a llegar a la Corte, y seguramente la Corte les va a llamar la atención diciéndoles, oye, esto no puede ser, ¿no? Porque es tan evidente la inconstitucionalidad, las incongruencias, la falta de claridad, ¿no? Esto, les decía yo, la fracción tercera del artículo 7, cualquier otro acto, o sea, cualquier acto, ¿a juicio de quién, señores legisladores? Cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional. Bueno, ¿a juicio de quién? ¿Del presidente? ¿Del secretario de Gobernación? ¿Y quién nos dice que eso puede ser verdaderamente objetivo, no? Es que no se puede dejar así un acto en general y que sea subjetivo. No, porque queda a la buena o mala voluntad de la persona Exacto. que lo va a definir, ¿no? Luego hay otros, dice, bueno, el artículo 3 y el 14, ¿no? La declaración de protección a la seguridad, que esta es la declaración que da pauta a que se pueda darle intervención al ejército, a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo hablo del ejército, pero la ley habla de Fuerzas Armadas, habla de los militares, de los marinos, ¿no? Y de la Armada y de es el ejército, es la marina y la defensa aérea, pues, los tres. La Fuerza Aérea Mexicana. La Mexicana. Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? En fin, ellos son los que estarían involucrados en la defensa de la población contra la delincuencia. Insisto, no hemos visto en todo el proyecto de ley que tenemos a la mano, que el que hemos podido analizar porque ha sufrido cambios, pero no vemos, ni creo que lo vayan a incorporar, un capítulo que sería fundamental. Decir, bueno, estos son los problemas que nos están robando la paz, la tranquilidad, el bienestar a los mexicanos, ¿verdad? Y entonces tenemos que diseñar políticas públicas para prevenir que esto no suceda. ¿De dónde viene tanto? ¿Por qué ha crecido la delincuencia de tal manera? ¿Cuáles son los factores que la han impulsado? Decíamos hace un rato el tema de los campesinos, ¿no? Pues sí, durante muchos años los campesinos se encargaban de producir los alimentos que los mexicanos consumimos, ¿no? Y si no era suficiente, porque México tampoco es un país con vocación agrícola para producir todo lo que consumimos, pues importamos lo que nos falte, pero no todo. Hoy estamos importando prácticamente el 100% de maíz, no puede ser para consumo humano, ¿no? Estamos importando el trigo, el sorgo, frijol, soya, ¿no? Y claro, nuestros líderes de esos temas se llenan la boca diciendo, pero estamos exportando aguacate y estamos exportando chiles y lechugas y brócoli. Sí, claro, y qué bueno que se haga y qué bueno que se siga exportando y a lo mejor limones, qué bueno, y frutas y verduras. Eso está muy bien que sea, pero ¿por qué no estamos importando, por qué no estamos produciendo los alimentos que realmente son la alimentación de la población en general? Eso no lo estamos haciendo. Mira, hace muchos años, ya algunos quizás lo recordarán, existía una institución de gobierno que era la famosa CONASUPO,
¿no? Que le daba a los campesinos la garantía de un precio por su cosecha, por lo que ellos producían, o sea, plantaban y cosechaban, independientemente si había una inundación, había una desgracia, se quemó la cosecha, se echó a perder. Bueno, Conasupo de todas maneras les garantizaba un precio. Entonces, eso arraigaba al campesino en su tierra, le permitía seguir produciendo, ¿verdad?, con la certeza de que iba a poder vivir de esto. ¿Por qué desapareció Conasupo? Pues porque ya no les gustó, nunca dieron una razón y dejaron a los campesinos a la libre oferta, a la libre lucha de la oferta y la demanda. ¿Quiénes han sido los ganones de este proceso? Los que han ganado han sido los transportistas, porque ellos son los que llegan a la parcela. ¿Cuánto vale tu producción de maíz? Pues vale 10,000 pesos, te voy a pagar 5,000. Oye, pero no me alcanza ni para la semilla, no importa, si no lo quieres te la quedas y ahí se te pudre, yo me voy con otros. El transportista la paga a precios muy bajos y la vende muy cara en los centrales de abasto, ¿no? Ellos son los ganones del proceso. Son los intermediarios. Pues son los intermediarios, pero Sí. el que produce, por eso los campesinos han abandonado el campo. Hay que ir por carretera hacia el norte, tú pasas por Zacatecas, por Durango, pasas por la carretera y desde la carretera ves los ranchos o las tierras, pues, totalmente abandonadas, la hierba crecida, ¿no? O sea, los campesinos ya no están produciendo. Y claro, como no producen esos círculos viciosos, hay que importar, entonces estamos importando todo. Y lo estamos importando a buen precio porque Estados Unidos, que ellos sí no son tontos, subsidian a sus agricultores. No nada más tienen tierra, agua, capital, tecnología, sino aparte el gobierno les subsidia con recursos fiscales para que produzcan grandes volúmenes de alimentos. Pero ¿qué va a pasar el día que ya no lo subsidie? Porque el señor Trump se le ocurre que ya no va a subsidiar el campo. Pues los precios van a subir y los tendremos que comprar al precio que nos lo vendan, Sí. porque no lo producimos. Y ahora, ¿cómo le haces para recuperar tu campo? Vamos a suponer que hubiera una política que dijera, vamos a recuperar el campo, la producción en el campo, vamos a hacerlo. ¿Con qué campesinos? La pregunta es ¿con qué campesinos? Porque claro, Ya se fue. echar a andar una fábrica es lo de menos, una fábrica de tornillos, pues subes el switch y echas a andar la máquina y produces tornillos. Pero ¿con qué campesinos? Suponiendo que hoy mismo quisiéramos, vamos a revivir el campo. La pregunta es ¿con qué campesinos? Si ya se fueron los campesinos. Los campesinos ya están en Estados Unidos, están en las capitales del país, trabajando de jardineros, albañiles, escupefuegos en las esquinas o vendiendo lo que pueden, o peor tantito, decíamos, están ya contratados con la delincuencia organizada para producir marihuana, para producir amapola, y están metidos en ese negocio, ¿no? Ese es el deterioro que ha sufrido nuestro país, lamentablemente. Lamentablemente estamos en una situación ya muy, muy difícil. Y bueno, esto nos está generando más temor del que ya tenemos Sí. con este tipo Sí. de leyes, ¿no? Sí, bueno, pues yo siento que sí. No sé si la población en general, pues no creo, porque estos son temas muy técnicos. En un principio los que se han preocupado por el tema pues han sido los expertos, los conocedores, los juristas, los sociólogos, los observadores del tema, ¿no? Nacionales e internacionales, decíamos. Esto a la población todavía no. La población lo que le molesta, quizá lo que le preocupa, lo que le asusta, es ir por la carretera y ver a los militares, o ir a una población ver militares y el Y problema. por las calles, es lo que... Y por las con, calles. Con esto, por Y- las calles. Pero a veces ni siquiera sabes si son militares o no, porque estos Se pueden disfrazar. infelices como de los tú dices. delincuentes, ¿verdad? Se disfrazan de militares, ¿no? Y entonces aparentemente son militares y no lo son. Entonces ya no sabes qué hacer, ¿no? Hay una angustia de decir, ¿cómo le hacemos, no? ¿Qué hago? ¿Me escondo, corro, no salgo a la calle? En fin, estamos en una situación verdaderamente de gran crisis y eso me parece que es muy lamentable que el país esté cayendo tanto y que no haya un gobernante, un líder que ponga orden en esto, ¿no? Sí, necesitamos un fuerte capitán de barco, ¿no? Para Sí. llevar la nave a buen puerto. Como Pues sí, y mira, y cuando uno ve las posibilidades que se están abriendo para el 18, uno dice, pues yo no veo de dónde, ¿no? Sí. No veo con quién. Es que lo que decíamos hace un momento, ¿no? Con esas alianzas inconfesables, ya no sabes qué. Entonces, ¿quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los grandes personajes que puedan poner orden en esto? Ve la oferta política que nos están haciendo los partidos políticos, la oferta de candidatos, ahí están. Y la verdad que es muy lamentable la oferta que tienen. Sí, es que las alianzas, como son las coaliciones, nos están desanimando desde antes a votar, ¿no? Pues sí, pero pues tenemos que votar de todas maneras, no estamos obligados sí, a estamos obligados esa es a nuestra votar. parte, nuestra obligación como ciudadanos y tenemos que hacerlo. El problema está que la oferta que tenemos es
es mínima o muy pobre la oferta que tenemos. Y luego te das cuenta de lo que ha pasado, por ejemplo, con los candidatos independientes, y bueno, es otra cosa que dices, bueno, lo hacen hasta de mala fe, ¿no? 860 y tantos Sí. mil firmas, ¿no? Pero aparte en 17 estados. Creo que el único que ha conseguido los votos, pero no en todos los estados, es el señor Bronco. sí, que utilizó a todos sus empleados de gobierno a conseguir firmas. Pues claro, así se puede, ¿no? Con recursos públicos, ¿no? Pues así cualquiera consigue firmas, pero no las tiene en todos los estados. Las tiene en Nuevo León, en el Estado de México y en Tabasco, nada más. Le faltan 15, son 17, le faltan 14 estados. A ver cómo le va a hacer. Con ese ritmo no va a haber candidatos independientes, lamentablemente. Lamentablemente. ¿no? Y los oficiales pues son los que ya sabemos quiénes son. Desafortunadamente ya se nos fue el tiempo viendo esta ley y algunas cuestiones que estamos Conexas. conexas por lo que está pasando en nuestro país. Pero bueno, ya sabes, estás invitado por otro Muchas gracias, programa Leti. Muchas gracias. para seguir analizando el tema que pues, sí, todavía va a dar de qué hablar. Sí, falta mucho. Ahorita sí se están organizando las asociaciones de ciudadanos y estaban anoche pasando un programa con varios artistas. Pues esperemos que se pueda frenar esto, primero Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos en este programa de Leyes y Justicia, y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Leticia, muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.